Bien, hermano, vamos a dejar al lugar a nuestro hermano Alejandro para que nos dirija en la predicación. Predícanos la palabra, hermano. Tienes el lugar. Gracias, hermano. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes ahí en sus casitas. Voy a invitarles, hermanos, a que me acompañen abriendo sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Quiero decirles, hermanos, nada más antes de leerlo, que es algo que ocurrió después que Jesucristo alimentó a los 5,000, que hizo el milagro de alimentar a esas 5,000 personas que se encontraban en aquel lugar, sin contar niños y mujeres. Dice así la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el mar para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Algo curioso, hermanos, acerca de los escritores del Evangelio, es que esto de que Jesucristo caminó sobre el mar no lo escribe Lucas, pero Marcos y Juan, aparte de Mateo, sí lo escriben. Pero Marcos y Juan no hablan del detalle de Pedro. Sabemos muy bien, hermanos, que en la palabra de Dios, el Evangelio, cada uno de los escritores está destinado, está dirigido hacia un grupo selecto de personas. Y solamente a Mateo le pareció importante incluir este detalle de Pedro. Llama la atención, mis hermanos, porque resulta que después de ese gran milagro donde Jesucristo alimenta a 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, una cantidad exagerada de personas, y solamente con algo que un joven llevaba de lonche pudo multiplicarlo y hacer que todos comieran, incluso sobraron todavía alimentación. Jesucristo le pide a sus discípulos que se adelanten mientras él despide a toda esa multitud que estaba en ese momento con ellos. Ellos se adelantan, se suben a la barca. Jesucristo todavía se toma el tiempo, después de despedir a la multitud, de ir y orar a su Padre Celestial. Y claro, no sabemos las oraciones que nuestro Señor Jesucristo hacía. Eran las oraciones, unas pláticas largas con el Padre, con su Padre Celestial. Llegó la noche, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesucristo se dispone a ir a alcanzar a sus discípulos. Pero resulta que los discípulos no habían llegado a su destino, porque en ese momento había una gran tempestad que les impedía el poder llegar a su destino. La barca estaba en peligro de hundirse, porque el viento era contrario a ellos, hacia el destino que ellos estaban dirigiéndose. Pero Jesucristo tranquilamente los alcanza caminando sobre el mar. Lógicamente ellos, al verlo de lejos, no mirando más que una silueta, lo primero es dieron voces de miedo y gritaron: ¡un fantasma! Hasta que no escucharon la voz de Jesús decirles: yo soy, tened ánimo, yo soy. Y ellos se calmaron. Pero resulta que Pedro, este hombre que siempre contestaba rápido, en ocasiones no lo hacía correctamente, pero era como más extrovertido que los demás discípulos de Jesús,
En ese momento, sin que Jesús se lo pidiera, sin que nadie se lo dijera, de él nació el decirle a Jesucristo: si eres tú, si eres mi Señor, si eres mi Maestro, entonces manda que yo vaya a ti, también como tú lo estás haciendo, sobre las aguas, mándalo. Y Jesús le dice: ve. Él desciende de la barca y camina por unos instantes, dirigiéndose hasta donde está Jesús, hasta que él, escuchando el fuerte viento, sintiendo las olas del mar, que en ese momento, por ser una tempestad, se encuentran embravecidas, en ese momento él empieza a hundirse y exclama diciéndole a Jesús: sálvame. Y Jesús le levanta, pero después de que toma su mano y lo saca de ahí, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero, hermanos, antes de continuar, que nosotros entendamos qué personajes se encontraban arriba de la barca, qué tipo de personajes tan importantes se encuentran arriba en la barca, que se encuentra luchando contra las corrientes de ese mar embravecido, que no los ha dejado llegar a su destino y que muy probablemente esa barca se encuentra en peligro de hundirse. Esos hombres son los 12 discípulos de Jesucristo, 12 personajes que Jesucristo ha llamado para su servicio. Voy a invitarles, hermanos, a que me acompañen a leer Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, dice así la palabra de nuestro Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense, hermanos, qué tipo de personajes se encontraban en ese momento arriba de la barca donde Jesucristo se aproxima andando sobre el mar, y un mar en tempestad. Les invito también, hermanos, a leer el Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículo 27 al 23. Lucas capítulo número 5, versículo número 27 al 28. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Por qué les menciono estos 2 textos bíblicos, hermanos? Claro que no se mencionan el llamado de los 12 discípulos, pero sí se menciona el llamado de alguno de ellos. Al menos aquí estamos viendo a 5 de ellos. A 5 de ellos, a los cuales nuestro Señor Jesucristo los vio con aptitudes, los vio con algo diferente a lo que tenían los demás. Tal vez no eran hombres como los 4 primeros preparados en ciencia, o no eran preparados con unos estudios avanzados, pero sí vio aptitudes importantes en ellos como para poderles invitar primero a ser discípulos y después a convertirse en apóstoles. Después vio a Leví, un hombre que por su estatus, sí era un hombre que tenía una preparación distinta, pero un hombre que se encontraba siendo prácticamente desechado por su propio pueblo, porque decidió trabajar para el pueblo de Roma como un publicano, cobrando los impuestos a su propio pueblo para dárselos a Roma. Un hombre desechado por su propio pueblo, pero que le vio aptitudes para convertirlo en su discípulo y posteriormente en su apóstol. Algo, hermanos, que se repite en ellos es que los pescadores, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo les habla, dice que dejaron sus redes. Ellos estaban ocupados.
en las labores materiales. Estaban remendando las redes, estaban recogiéndolas después de un arduo día de trabajo. Y Jesucristo dice, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Y en ese momento dice que dejaron al instante, dejaron las redes, dejaron ahí lo material para seguir a Jesucristo. Después encuentra a los otros dos y dice que se encontraban arriba de la barca y se encontraban con su padre. Y dice, cuando Jesús les llama, dice que dejaron también todo e incluso dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Leví, conocido también como Mateo, el publicano, se encontraba ocupado en las cosas del mundo, en las cosas materiales, y cuando Jesús le dice, ven, dice que dejándolo todo, se levantó de la mesa de los tributos públicos y siguió a Jesucristo. ¿Qué tipo de personajes, hermanos, se encontraban arriba de la barca? No eran cualquier persona, y no estoy hablando de preparación intelectual, de preparación escolar. Estoy hablando de hombres que tenían una decisión, de que cuando encontraron lo que estaban buscando, aunque tal vez ni sabían lo que estaban buscando, pero cuando escucharon el llamado de Jesús, tuvieron la decisión de poder decir, te sigo, dejándolo todo. 12 personajes arriba de una barca que fueron capaces de dejarlo todo para seguir a ese hombre que venía caminando sobre las aguas hacia donde se encontraban ellos. Pero Mateo, hermanos, cuando Jesucristo camina sobre el mar, cuando nos habla acerca de esto, Mateo habla acerca del atrevimiento de Pedro. No era ninguno de los otros 11 porque Jesucristo no se los pidió, sino nació de Pedro decirle, si en verdad eres tú, manda que yo vaya sobre el mar. Manda que yo me acerque a ti, caminando como lo estás haciendo tú sobre el mar. Y Jesucristo le dice, ven. Y en ese momento Pedro desciende de la barca y camina sobre el mar por unos momentos, por unos instantes. ¿Saben, mis hermanos? Todos nosotros, los que estamos ahorita escuchando este tema, los que hemos decidido conectarnos, ya que no podemos hacerlo en el templo, pero hemos decidido seguir en comunicación entre nosotros y sobre todo en comunicación con nuestro Padre Celestial, utilizando las herramientas como es la tecnología. Hemos tomado una decisión. Y la decisión es dejarlo todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que sí. Porque sabemos muy bien que seguir a Jesucristo es tomar una decisión que probablemente nos va a costar muchísimas situaciones y probablemente vamos a perder muchísimas cosas. Recordemos, hermanos, lo que Jesucristo le menciona a esas personas que lo quieren seguir. Que le dicen, yo te voy a seguir, pero primero deja que entierra a mi padre y después te sigo. Y Jesucristo diciéndole, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú tienes que tomar la decisión de venir y seguirme, porque yo soy más importante que tus padres. Por eso es que estos discípulos, que después fueron apóstoles, dejaron a su padre arriba de la barca y siguieron a Jesús. Esto no quiere decir que te vas a desatender de ellos, sino que no serán más importantes que nuestro Señor Jesucristo. Vemos también a este personaje que le dice a Jesús, yo te voy a seguir. Y Jesucristo le dice, las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces tú ya sabes que tienes que dejarlo todo para poder seguir al Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, todos aquellos que en algún momento, tal vez hace poco o tal vez hace mucho, después de una predicación o tal vez meditando en tu casa, decidiste tomar ese camino y decirle a nuestro Señor Jesucristo, yo te voy a seguir porque yo he aceptado la invitación que tú me has hecho. Y dejándolo todo, hemos decidido caminar en los mismos pasos que camina nuestro Señor Jesucristo. 12 personajes que ya habían tomado esa decisión, pero solo uno
tuvo ese coraje dentro de él, tuvo esa fuerza dentro de él para hacer algo que nadie le pidió que hiciese. Si eres tú, manda que yo camine hacia ti sobre las aguas. Saben, hermanos, todos nosotros vivimos en un confort. Llega el momento en que vivimos en un confort. Llega el momento en que ya estamos tranquilos. Llega el momento en que todo lo que está sucediendo probablemente no está correctamente. Probablemente nuestra familia no es la mejor. Probablemente nuestro trabajo no es el mejor. Probablemente nuestra pareja no es la mejor. Y así sucesivamente, hermanos, podemos mencionar cada una de las cosas que están alrededor de nosotros. Tal vez no es lo mejor, pero ya nos hemos acostumbrado a vivir en esa situación. Y no estamos dispuestos a dejarlo, No estamos dispuestos a dejarlo. Ya he seguido a Jesucristo, yo ya me decidí seguir a Jesucristo, sigo al pie del cañón, sigo luchando en contra de todo lo que está alrededor de mí. Pero déjame en el confort en el que estoy en estos momentos. ¿Saben una cosa, hermanos? Curiosamente, esa barca que estaba siendo azotada por el mar probablemente se iba a hundir, Probablemente se iba a hundir. Pero estos 11 personajes prefirieron quedarse arriba resguardados porque nadie le estaba pidiendo que se bajara. Aquí estamos. Si eres Jesús, llega hasta donde estamos nosotros, ¿no? Pero este hombre no. Este hombre decidió salir de su confort. Decidió bajarse de la barca y decirle a Jesucristo, si eres tú, entonces no quiero que tú llegues a mí. Yo quiero llegar hasta donde estás tú. Todos nosotros, hermanos, tiene que llegar el momento en que nosotros crezcamos. Tiene que llegar el momento en que nosotros tengamos que hacer cosas que nos obliguen a crecer más allá de lo que ahora lo hemos logrado. Tenemos que ir más allá. Y la única forma, hermanos, hermanas, es salir del confort. Porque probablemente nuestra barca ya se está hundiendo. Probablemente nuestra barca ya está siendo azotada. Tal vez tu familia ya está siendo azotada. Tal vez tu trabajo ya está siendo azotado. Tal vez tu pareja, tu relación en pareja ya está siendo azotada. Y es necesario, hermano, hermana, decirle a Jesucristo, yo sé que tú puedes salvarme, yo sé que puedes sacarme de aquí, pero necesito bajarme de la barca y caminar hacia donde tú estás, porque esto muy probablemente se vaya a hundir. Necesitamos salir, necesitamos crecer, pero para esto necesitamos tener un corazón como el de Pedro, que nadie le dijo que hiciera esto, pero decidió decirle a Jesucristo, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. ¿Y saben qué, hermanos? Pedro se puso ahora sí que en una situación bastante fuerte, que tal vez los demás discípulos dijeron, ya ves, Pedro, ya ves, tu gran bocota, tus decisiones tan rápidas que haces sin pensarlo, estuviste ya hundiéndote. Pero ¿saben qué, hermanos? Algo que jamás le vamos a poder quitar a Pedro es que Pedro por unos instantes caminó sobre el mar. ¿Saben cuál fue la dificultad? ¿Cuál fue el problema que tuvo Pedro, hermanos y hermanas? La misma palabra nos lo dice. Dejó su enfoque. Él le dijo muy bien a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, caminando sobre el mar. Él mismo se puso la meta. Él mismo visualizó el camino que tenía que seguir, la vereda, la dirección correcta para llegar hacia donde estaba Jesús. El gran problema es que cuando caminó sobre el mar, cuando ya lo estaba logrando, dice que asimiló todo lo que estaba pasando alrededor de él. Pregunta, ¿no lo había asimilado antes? La tempestad ya estaba. ¿No lo asimiló antes? Sí, probablemente sí lo asimiló, pero se encontraba arriba de la barca. Cuando ya estaba abajo de la barca, las cosas se intensifican más, hermanos. Los problemas se ven más fuertes. Él miró o sintió las olas del mar golpeando sus piernas. Él sintió el fuerte viento que hacía que esas olas se movieran. Sintió ese fuerte viento por todo su cuerpo. Y en ese momento
comenzó a hundirse. Perdió su enfoque, perdió su rumbo, perdió la dirección con la cual tenía. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos que arriesgarnos, pero jamás perder nuestro enfoque. Nosotros decidimos, así como lo hicieron los 12 apóstoles, dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Nunca perdamos ese enfoque. Voy a invitarles, mis hermanos, a que me acompañen a leer 1 Timoteo capítulo número 4, versículos 6 al 16. Vamos a leer unos consejos que el apóstol Pablo le da a su hijo espiritual llamado Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo número 4, versículos 6 al 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si esto enseñas, le dice Pablo a Timoteo, a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a leer otra escritura más, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Pablo aconseja también a la iglesia de Filipos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, dice Pablo, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué nos enseñan estas lecturas, mis hermanos, mis hermanas? Que debemos de tener nuestro enfoque bien definido. Ya, hermanos, hicimos lo que otras personas probablemente aún no se han atrevido a hacer, que es aceptar a Jesucristo en su corazón y decidir dejarlo todo para seguirlo. Lo que nos hace falta, hermanos, hermanas, es querer crecer aún más. Y una de las formas es arriesgarse a caminar sobre el mar. Y ya arriesgándose a caminar sobre el mar, ahora no perder tu enfoque. Porque una de las cosas, hermanos, en los cuales Satanás es magnífico, es en hacer que perdamos nuestro enfoque. ¿Cómo, hermanos? Distrayéndonos. Haciendo que cuando tenemos nuestra meta bien definida, escuchemos tal vez a las personas que están a nuestro alrededor, escuchemos las calamidades que están a nuestro alrededor, escuchemos todo lo que Satanás está poniendo para que nosotros perdamos la línea que hemos trazado para llegar hasta donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Hay, hermanos, una plática que tiene Facundo Cabral. La verdad es un tanto larga, dura un poco más de 53 minutos. Y él habla, y el tema de lo cual habla todos esos 53, un poquito más de 53 minutos, es: no estás deprimido, estás distraído. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Yo me tomé el tiempo de hacerlo y caramba, hermanos, créanme que dice tantas verdades, porque realmente es lo que sucede. El mundo nos trae tanta aflicción. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción.
El mundo nos trae tanta aflicción que hace que nosotros nos distraigamos y nos estemos dando cuenta que hemos perdido nuestro enfoque, que hemos perdido nuestro rumbo. Y por eso nos empezamos a hundir. Porque de repente ya no estamos viendo a Jesucristo. Y recordemos, hermanos, debemos de poner los ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente todo lo que Satanás pone alrededor, porque él es experto en esto, hace que perdamos el enfoque. No estamos deprimidos, dice Facundo Cabral. Lo que es, estamos distraídos. Nosotros, hermanos, cuando nos comenzamos a hundir, sabemos a dónde tenemos que llegar. El gran problema es que nos hemos distraído con todo lo que está pasando alrededor. ¿Qué te puede distraer? Hermanos, todo está bien, estoy arriba de la barca, tengo mis conflictos, tengo problemas, y esa barca probablemente se vaya a hundir. Y mi esperanza es descender de esa barca y caminar hacia donde está Jesucristo. Lo hago, confío en Él. Tengo plena confianza en Él desde el primer día que decidí seguirlo dejándolo todo. Pero resulta que cuando ya estoy caminando sobre esta tempestad, me enfermo. Me enfermo. ¿Y esto qué sucede, hermanos, hermanas? Distracción. ¿Distracción? ¿Por qué? Porque ahora he perdido mi enfoque hacia donde iba. Porque resulta que mi enfermedad me está frenando. Estoy en mi trabajo, las cosas no van muy bien, la barca está a punto de hundirse, ¿y qué creen? Me despiden. ¿Qué está pasando? Hermanos, hermanas, Satanás está poniendo distracciones para que yo no pueda alcanzar a llegar hacia donde está Él y me empiece a hundir. Mi familia no se encuentra correctamente. Está siendo atacada por la tempestad. Para que tenga solución mi familia, me tengo que bajar de la barca para poder caminar hacia donde está Jesús. Pero resulta que uno de mis hijos, una de mis hijas se va de la casa. ¿Saben qué es eso, hermanos? Distracción. Satanás está poniendo distracciones para que yo pierda mi enfoque, para que yo pierda la línea que yo mismo he trazado para poder llegar hacia donde se encuentra Jesucristo. Jesucristo le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya la ibas haciendo, ya ibas llegando hacia donde estaba yo. Tenías esa fe en mí, por eso dijiste: si eres tú, manda que vaya a ti sobre el mar. Y yo, mirando tu fe, yo te dije: ven, porque sabía que lo podías lograr, lo sabía. Pero Satanás nunca nos va a dejar tranquilos. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es esta pandemia? Esta pandemia es una distracción. Y una distracción muy grande. Ninguno de los que estamos aquí presentes, hermanos, de toda la generación de nuestro tiempo, habíamos pasado por algo similar. Habíamos escuchado la peste negra, habíamos escuchado otras pandemias en el tiempo pasado, pero nunca habíamos vivido esto. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo en las buenas y en las malas, sabiendo que Él tiene poder para poder salvarnos y sacarnos de cualquier situación, si no nos bajamos de la barca, nos van a bajar. Así de sencillo. Si no nos bajamos de la barca por nuestra propia decisión, nos van a bajar. ¿Y saben lo que está sucediendo ahorita, hermanos? Nos han bajado de la barca. Nunca habíamos vivido una situación así. Llevamos, si no me equivoco en los números, este es nuestro 14º domingo teniendo servicio mediante la tecnología, cuidándonos, protegiéndonos. Pero ¿saben lo que está pasando, hermanos? Estamos bajo la barca, estamos debajo de la barca, hemos descendido por decisión propia o porque nos han bajado. Pero estamos caminando ahorita sobre el mar. Nos han sacado de nuestro confort. ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, hermana, no te distraigas. ¿Tú ya decidiste seguir a Jesús?
continúa haciéndolo. No importa cuántas cosas ponga Satanás alrededor de nosotros. No importa. Pablo por eso dijo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Podrá ser hambre, tribulación. Empieza a mencionar infinidad de cosas que él mismo ya había sufrido. Y dice, nada nos podrá separar, porque estamos seguros que ni lo alto ni lo profundo. Y empieza a mencionar otras grandes cosas. Pero al final dice, no nos podrán ganar, no podremos pasar mal en esta situación, porque al final de cuentas nosotros, todos nosotros, hermanos, hermanas, somos más que vencedores. Nosotros hemos decidido seguir a Jesús. Y ahora, mis hermanos, hemos decidido bajarnos de la barca para poder caminar sobre las aguas en medio de una tempestad para llegar hacia donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Y no haber nada ni nadie que nos haga perder el rumbo. No haber nada ni nadie que nos haga perder ese enfoque en el que nosotros hemos decidido seguir. Ni padres, ni nuestra pareja, ni nuestros hijos, ninguna enfermedad, ni estudio, ni trabajo, ni pandemia se va a poder interponer en el camino que yo tengo para seguir hacia donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo, esperándome con los brazos abiertos. Pablo le dice a Timoteo, tú sigue luchando y pelea la buena batalla, peléala y echa mano de la vida eterna, porque hacia allá vamos todos, hermanos. Ese es nuestro rumbo, ese es nuestro enfoque. No permitas, hermano, hermana, ya llevamos tiempo luchando, no permitas que en este momento sientas que te comienzas a hundir. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos hacia adelante, hacia donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo, esperándonos con los brazos abiertos. Gracias, hermano, hermana, por tu atención. Muchas gracias por estos momentos que juntos le damos a nuestro Dios. Porque algo, hermano, hermana, que nos ayuda a seguir adelante es porque tenemos a mucha gente que nos echa porras. Tenemos a mucha gente que nos dice, hermano, hermana, sigue adelante. Porque en lo mismo que tú estás pisando, en la misma tempestad en la que tú estás caminando, estoy yo contigo. Y vamos rumbo al mismo destino, que es llegar hacia donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano, y que el Señor te bendiga.